es una gran noche porque tenemos un gran tema. Decir. Poderoso, muy poderoso. Claro, claro. Poderoso de Israel. Pero yo no vamos canto a hablar, en la iglesia y aquí quiero cantar. Sí, vamos a hablar del Espíritu Santo, que es del poderoso de Israel. Amén. Terrible. Entonces vamos a hablar del Espíritu Santo, los deseos, ¿cómo es? O tus deseos. El O sea, Espíritu ¿cuándo Santo. saber si es el Espíritu Santo o nuestros propios deseos que nos están hablando? El Espíritu Santo o tus deseos. Ese es el tema. Un Así tema es. complicado. Gerald y Todo lo que es del Espíritu Santo uno tiene que saber cómo lo va a tratar. así mismo. Tenemos un invitado, que no lo hemos mencionado y se está viendo ahí. Tenemos a Junior Jiménez, predicador de la palabra Dios del Señor. mío, terrible. Vino con su chaqueta de predicador. Tú sabes lo que una cosa así. A representar. Sí. Tú sabes que como ministro de Dios uno tiene que andar representando el No, reino. gracias a Dios que yo me veo bien como quiera. Sí, te ves bien. Sí. Eso es la gracia de Dios. Ay, Señor Jesús. Junior, bienvenido a este espacio. Queremos que te sientas como en casa. Eso es, no es que esté en tu casa, pero que te sientas como en casa y que te acomode. Pero, ¿cómo es, Gerald? ¿Es su casa o no es su casa? No está en su casa, ni mía tampoco. Dios mío. Pero queremos que te sientas como en casa, que te acomodes, que sepa que estamos aquí para desarrollar un tema o desarrollar temas relacionados a algo que todos conocemos, que es la palabra del Señor. Como dice nuestro eslogan, muchachos de luz podcast, a la luz de la palabra. O sea que bienvenido a este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios en primer lugar y luego a ustedes que me invitaron a este programa con un tema poderoso. Un tema que realmente hace falta que se hablen dentro de las congregaciones, que realmente están sucediendo muchas cosas y no estamos siendo muchas veces guiados por el Espíritu Santo, sino por nuestros propios deseos. Amén. Y como todo lo que hacemos en esta vida, tenemos que ponerlo en manos del Señor. Tenemos a nuestra Arislady Muñoz, la sierva, que estará haciendo la oración de inicio. Sierva, dele. Bien, vamos a orar, a presentar este podcast delante de nuestro Padre Celestial para que nos dirija. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el privilegio de una vez más estar en esta plataforma, Padre. Mira este tema que vamos a tratar. Permite que todo lo que hablemos, Señor, sea acorde a tu palabra, que no nos desviemos, sino que nos dejemos guiar por ti. Permite que cada persona que esté viendo, escuchando, pueda ser ministrada, pueda ser tocada por esta palabra que traemos en esta noche, Señor. Usa a cada uno de nosotros, danos las palabras precisas y obra también, Señor, si alguno de los que están del otro lado de la pantalla necesita sanidad, necesita restauración y fortaleza, que tú vayas en su auxilio. Son estos favores que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Una sierva. Terrible. Sí. La Y gloria eso, de Dios. Sigan ahí. Que no le hemos visto metido en fuego. Cuando él se mete en fuego, aquí tenemos nosotros que salir y dejar el fuego. Mío. No, yo creo que el hermano aquí, el que vino preparado para meterse en fuego, ¿tú no le ves la chaqueta? Realmente cuando nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo tenemos que estar preparados. Sí. Porque Así cuando es. tú hablas del Espíritu Santo, algo tiene que suceder. Hay cambio en nuestras vidas. Amén. Ya empezó a predicar el hombre. Terrible. Lo estoy diciendo. Tenemos un tema, como habíamos dicho al principio, el Espíritu Santo o nuestros propios deseos. O sea, un tema que muchas veces nosotros no sabemos identificar cuándo es obra de Dios o es obra de nosotros mismos. Porque muchas veces también decimos que es obra del enemigo, pero no siempre es el enemigo, a veces también son deseos propios de uno. O sea, no podemos creer. Me explico, aunque yo diga, por ejemplo, aunque yo tenga un deseo y yo quiera interpretarlo como que es algo del Espíritu Santo, yo tengo primero que aprender a discernir esa parte, si es el Espíritu Santo o soy yo. Pero no siempre el enemigo es quien está en ese lapso de que es un deseo propio mío. Cuando es un deseo propio mío no significa que tiene que ser el diablo, sino que no es de Dios. ¿Me Correctamente. explico? O sea, es un deseo mío y no es de Dios. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Que hay tres cosas que hay que identificar, como tú bien mencionabas, de que a veces solamente tomamos en cuenta dos. Tomamos o es Satanás o es Dios.
Pero, como decía Gerald, también están nuestros propios deseos, y por eso el tema de que el Espíritu Santo o nuestros propios deseos, porque muchas veces hay cosas que la podemos sentir en nuestra carne y creemos que vienen de parte de Dios y no lo son. Antes de comenzar, vamos a leer estos dos versículos bíblicos que van a basarse en el tema que tratamos hoy. Y uno se encuentra en Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa? Que para usted poder discernir cuando algo que le llega a su mente o esa confirmación de algo viene de su carne o de Dios, usted tiene que andar en el Espíritu. ¿Y cómo se consigue andar en el Espíritu? Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. Me entrega. Exacto, Total. pidiéndole discernimiento al Señor y pidiéndole confirmación. Hay cosas que si usted las siente, pídale al Señor que le confirme por medio de alguien más, o que le confirme con su palabra, o que le confirme con una voz audible, pero pida confirmación siempre. Y otro versículo también que podemos utilizar para el tema de hoy es Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted sabe que usted no tiene el Espíritu Santo, pues no invente de que poniendo mano y profetizando y dándole la palabra a una persona, porque usted lo que le está transmitiendo de sus propias emociones, y hasta puede dar una falsa profecía que esa persona, si también está débil espiritualmente, se puede guiar de ahí y cometer un error. No es que nosotros normalmente, los humanos, porque no vamos a decir solo los cristianos, porque usted puede tener una persona inconversa dentro de la iglesia, usted ponerle la mano, orar por ella, ministrarle, y esa persona, por ejemplo, tiene un deseo en su interior y usted le ministra en base a eso y no es de Dios, usted le está haciendo un daño a esa persona. Exactamente, porque le está reafirmando lo que esa persona quiere oír, porque a veces sabemos la vida de esa persona y vamos de que orar sabiéndonos ya de antemano todo, le ministramos en base a eso, porque creemos que a nuestros ojos eso es lo que Dios quiere para esa persona, pero el Señor tal vez tiene otros planes. ¿Y qué usted está haciendo? Usted está destruyendo a esa persona, le está haciendo un mal, porque no está ayudándolo a abrir los ojos y esperar la confirmación del Señor, sino que usted se dejó guiar por sus emociones y le hizo énfasis en lo que esa persona quizá quería oír, porque a veces lo que el Señor tiene para decir no necesariamente lo que queremos oír en el momento. Pero Junior sabe de eso. Vamos a ver qué dice Junior ahí. Mira, lo primero es que para tú ser guiado por alguien, tú tienes que conocer a esa persona que te va a guiar. Amén. Hay que aprender a conocer al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda guiarnos. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que muchos hermanos no están conociendo al Espíritu Santo y por eso cualquiera puede venir bajo una emoción y ministrar una palabra que no viene de parte de Dios. la parte clave ahí, las emociones. Las emociones están acabando hoy en día. Y es como dice la ministra, hay gente que conocen tu vida y te dan una palabra conforme a lo que conocen. Porque ya hoy cualquiera te publica una situación en cualquier red social, te publica por lo que está pasando. Y hay personas que se aprovechan de ahí. Entonces, Junior, ahora a un paréntesis ahí, como porque no me gusta salir, tú sabes mucho del tema, no, pero se puede dar el caso, por ejemplo, que tú invites a un predicador a tu iglesia, ya él sabe para dónde va, y ese predicador o esa persona investigue a fondo cosas internas de esa iglesia en ese momento, para llevar una palabra en base a eso. Bien puede dar ese caso. Bien lo acaba de decir, ministro. Hay que tener temor de Dios para uno hacer eso. Y sabemos que hoy en día hay mucha gente predicando la palabra de Dios que no tienen temor de Dios. Y se atreven a eso y a más. Entonces, si nos vamos al principio, a Génesis, sabemos que el Espíritu estaba ahí. Desde el principio hasta Génesis, el Espíritu Santo ha estado funcionando. Amén. La creación, Él fue parte. Entonces, la iglesia hoy en día tiene que volver a buscar la llenura del Espíritu Santo. Es que cuando Cristo vino, las cosas cambiaron. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote para tener una comunión con Dios. O sea, todos tenemos el derecho de tener esa comunión con el Espíritu Amén. Santo. Que por eso vino Jesucristo al mundo. Al mundo, ministro, tú no tienes que esperar que venga uno a ministrarte. El Espíritu Santo te habla, pero tú tienes que someterte a Él.
Sí, no, hay gente que te utiliza a ti, te dice, mira, háblame con Dios, ora por mí. Eso es utilizarte a ti porque como que yo no puedo orar. O sea, yo puedo orar por mí. Pero eso es, Gerald, falta de conocimiento. Porque la gente tiene tan poco conocimiento y le interesa tan poco conocer de Dios que, señores, la Biblia está asequible. Tenemos las apps con la Biblia. O en el mismo internet usted escribe versículo de tal tema y te sale. O sea que no es que vamos a decir que la Biblia está escondida en un rincón y que nada más los cristianos tienen acceso a ella. Y eso que tú estás hablando de la Biblia, porque por ejemplo tú para adquirir la Biblia tienes que tener algo primero. O sea, si tú la vas a ver en el celular, primero tienes que comprar el celular. Si vas a comprar la Biblia, bueno, tienes que comprar primero la Biblia. Pero cuando hablamos de Dios, que tú no necesitas comprar nada para hablar con Dios. O sea, tú no necesitas que tener un máster, tú no necesitas tener dinero, tú no necesitas tener un micrófono. Simplemente tú lo tienes que hacer, hincate y orar. Y tú tienes a Dios ahí. Y te va a escuchar. Entonces lo que yo digo es a veces que la gente le da brega hablar con Dios y así le da más brega tratar de conocer el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien obra en tu vida y haga la cosa de acuerdo a como Dios quiere que sea. Correctamente. Sí, ministro, y fíjate bien, hay personas que no saben. Ministro a mí, señor, es un compromiso. Hay personas, yo estoy como el apóstol Pablo. Mis queridos hermanos, ministros, son palabras de la Biblia. Es que no cuando, es oye, nada, es algo profundo. No es lenguaje terreno. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, te cambia todo, te cambia tu lenguaje. Amén, amén, y lo amén. podemos comprobar bíblicamente, de que el Espíritu Santo transforma a la persona. Obligatoriamente. ¿Qué hizo con Pedro? Lo transformó. Pedro era un hombre sin literatura, del vulgo, y se paró ante el concilio y cuando comenzó a hablar, ellos se sorprendieron. Porque el hombre tenía el Espíritu Santo por dentro. Y es una obligación. El Espíritu Santo es una bacanería. Terrible. Mira, a mí me gusta este tema, hablar del Dios Espíritu Santo. Es uno de los temas más hermosos que hay. Porque que estamos, mucha gente no tenemos el concepto realmente de lo que es el Espíritu Santo. Y lo que pasa, eso pasa cuando tú lo conoces. Terrible, ministro. Entonces, a ti te gusta hablar del Espíritu Santo cuando tú conoces el Espíritu Santo. Porque hasta que tú no lo conoces, tú estás hablando del Espíritu Santo, pero es que cuando tú hablas del Espíritu Santo, tú tienes que sentirlo. Claro, ministro. Yo estoy casi saliendo corriendo aquí, ministro. Estoy Ahorita salen los pensando micrófonos volando. abandonar el podcast y dejarlo a Gerald y a Junior. No, tranquila. Ya que veo que se llevan bien. Ella no tiene el Espíritu Santo ahí. Hay que Y también, señores, tengo que decirles algo. Gerald dijo que no iba a hablar mucho. No Y estoy miren, hablando tanto. mírenlo, ya ustedes saben. Cuando quieran hacer una evaluación de quién habla más. No, ¿qué pasa? Mira. Dale, Junior, no Es te que lleves esto- del asiento. Señores, estos temas a mí me gustan. Arrecia ahí. Yo me Pero lo gustan que estos quería temas. era establecer Yo este aprendo tema. de todo el que viene Hice el y paréntesis. de los que están aquí también. Sí, hice el paréntesis porque quería establecer a lo que ellos se refieren para los que están viendo, que entiendan de qué estamos hablando. Lo que decía ahorita era que da tristeza el poco conocimiento de Dios que tiene la gente, de que la gente no sabe que lo que Cristo vino a hacer fue establecer un privilegio en la humanidad. O sea, a traernos una salvación tan grande que por eso siempre decimos, como dice la palabra, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande, este privilegio tan grande? Porque tú sabes lo que es que para acercarse a Dios la gente tenía que hacerlo a través de sacerdotes, a través de intermediarios, a través de sacrificio de animales, y que ahora, como decía Gerald, tú solamente tienes que hincarte en tu habitación o donde quiera que tú estés, establecer una oración y pedirle al Señor que venga en tu auxilio. Ahora sí, hermano, dele. Cuando comenzamos a estudiar el Espíritu Santo, nos damos cuenta que cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado, ¿qué descendió sobre Jesús? El Espíritu Santo, a través de paloma. De paloma. Pero ¿qué sucede? Hay personas que creen que el Espíritu Santo es paloma, aceite, fuego, agua, y no saben que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, por eso yo te digo que para tú ser guiado por alguien, tú tienes que conocer a esa persona. Así mismo es. El Espíritu Santo es una persona que tiene conocimiento, tiene sentimiento, tiene virtudes, y eso uno tiene que saberlo. Y hay gente que hoy no saben eso. Claro, cuando una persona se arrepiente, discúlpame, No, ministro, está bien. por primera vez el Espíritu Santo entra en él inmediatamente y lo hace una nueva criatura. Y comienza a cambiar las cosas viejas, comienza a poner cosas nuevas. Obligatoriamente. Ahí empieza el Espíritu Santo a funcionar en una persona. El propósito del Espíritu Santo es guiarnos hacia el propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida. Amén.
Así es, y hay que tener en cuenta también y advertirle al que no conoce del Señor de que usted no tiene que esperar al evangelista tal, al predicador tal, para que le toque, para usted recibir el Espíritu Santo. Si usted anhela el Espíritu Santo y lo busca, si usted se convierte a Cristo, escudriña su palabra, ayuna y ora, usted puede recibir el Espíritu Santo sin necesidad de que nadie le tenga que tocar, porque la relación con Dios es individual, es personal. Y una parte muy importante cuando tú hablas de recibimiento del Espíritu Santo, y es que muchas veces la gente confunde, que en estos días creo que en el estudio hablábamos de eso, sí, de la llenura y el don del Espíritu Santo. O sea, cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, no es obligatoriamente que tú tienes que hablar en lengua. No. Ahora, cuando tú tienes el don del Espíritu Santo, sí se refleja hablando en lengua, danzando, muchísimas formas. Ahora bien, la llenura del Espíritu Santo, tú puedes tener el Espíritu Santo encima y simplemente tú puedes hacer cualquier cosa, porque eso depende cómo Dios está tratando contigo en el momento. No necesariamente, porque hay gente que cree, no, que yo no hablo en lengua, yo no tengo el don del Espíritu Santo, no he recibido el Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Junior Santo lo dijo, no cuando es tú te simplemente conviertes ya, el Espíritu Santo está en ti. Porque el simple hecho de que tu vida cambie, de que tú empieces a hablar, a caminar diferente, a comportarte diferente, ya eso significa que hay un espíritu nuevo en ti que está trabajando y está moldeando tu vida. Que es muy bueno que tú hayas aclarado eso. Tema, hasta los ojos te brillan. Sí. Terrible. Mira, es que él, como tú dices, inmediatamente tú te conviertes, el Espíritu Santo entra en ti y comienza a formar un carácter nuevo en ti. Todo te cambia. Te cambia todo. Incluso te cambia tu forma de hablar, de caminar, de pensar, te hace más sensible a la voz del mismo Espíritu Santo. Más sensible a la necesidad de las personas. Exactamente. Eso sí es muy cierto. Mira, es tan así que los apóstoles andaban con Jesús y tenían conocimiento, pero Jesús le dio un mandato cuando iba a ascender al cielo, que tenían que esperar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era que lo iba a capacitar y le iba a dar la fuerza para ella soportar todas las cosas que iban a venir. Sobre todo la capacidad que necesitaba. Ministro. El Espíritu Santo te capacita, ministra. Sí, porque ellos no tenían el don, como decía ayer, y lo necesitaban, porque Jesús le dijo, como está el novio con ustedes no necesitan todavía ese don. Claro, porque todavía estaba aquí. Y Jesús es sí, exacto, era el novio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús lo tenía controlado. Porque muchas veces esos apóstoles esos discípulos eran medio rebuceros. Porque ustedes ven que Pedro le cortó una oreja a un guardia. Los hermanos hijos de Zebedeo querían a cada rato hacer un lío. Y, o sea, que el Señor lo tenía ahí como a soga corta, como dicen. Y el Señor sabía que si él se iba y lo dejaba sin la cobertura del Espíritu Santo, pues esa gente de una vez iban a volver para atrás al estilo de vida que ya tenían, porque iban a decir, bueno, ya Jesús se fue, ya hasta aquí llegó. No, y lo que pasa es que, por ejemplo, si nos vamos a través de la historia, como decía Junior al principio, que el Espíritu Santo está desde Génesis. En el Antiguo Testamento, normalmente, lo que hablaban con Dios eran la persona que Dios entendía en ese momento que podían hablar con él, somos sacerdotes y gente que él buscó para guiar el pueblo. Entonces, esa es una etapa de la vida que después viene y pasa a donde a Jesús. Ya el Dios que nosotros conocíamos como alguien que nada más lo veían cierta gente, ya lo está viendo el mundo, hecho carne. ¿Entiendes? Carne y hueso como nosotros, pero entonces viene después la otra etapa. Jesús se va, pero se queda el Espíritu Santo. Él dice muy claro, yo me voy a la diestra de mi Padre, pero le dejo el Espíritu Santo, consolador. Pero significa que son el mismo Dios en tres etapas de la vida. Y que gime e intercede por nosotros el Espíritu Santo. Mío. El Hijo está sentado a la diestra del Padre intercediendo, pero antes del Hijo interceder, ya el Espíritu Santo está aquí en la tierra intercediendo. O sea, ustedes ven, escuchan lo hermoso que es esto y por qué el hermano Junior se emociona hablando del Espíritu Santo. Y tenemos, por ejemplo, y nosotros también, o sea, todo el que ha conocido, ¿verdad?, lo que es vivir bajo la presencia del Espíritu Santo y le toca hablar de ese tema, es como emocionante. Es como que te revive muchas cosas. Te revive muchas cosas porque tú ahí empiezas y dices, cuando yo era, y el Espíritu Santo fue que me cambió y me hizo lo que soy hoy. Así mismo. Que mucha gente te dice, wow, pero tú eres como una persona nueva.
pero no es tanto lo nuevo, es la gracia que hay en ti, lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, porque tú puedes cambiarte de ropa y un día te ves más bonito que otro. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, no importa la ropa que usted lleve, la gracia. usted se va a ver la gracia. quiera. La gracia. Mira, es tan fuerte, que yo me veo bien, por experiencia te lo digo, y, ahí es que él quería y llegar. la gloria sea para Dios, que hay gente que nunca han conversado conmigo y cuando me pasan por el lado me saludan varón de Dios. Yo a Y veces tú le dices de que ve acá, ¿cómo Mira, te sabes que yo a mí, porque a me han veces pasado? es la El gracia, sello del Espíritu lo que Santo. exactamente, lo que te pone a ti, que todo el mundo vean algo diferente en ti, el Espíritu Santo. Dios derrama su gracia a través del Espíritu Amén, Santo. amén. Y tú decías ahorita que hay gente que están llenos del Espíritu Santo y no hablan en lengua, es correcto. Y esa gente tan lleno que ponen su mano sobre un enfermo y el enfermo es sano, no necesitan hablar lengua. Pablo le dijo en una ocasión, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero muchas veces Pablo le hablaba en secreto. ¿Tú entiendes? Él tenía, él le oraba en lenguas. En lengua. Que eso también es muy bonito porque él habla en lengua, un lenguaje del cielo. Entonces esa gente que tiene la capacidad de cuando están orando conversar con Dios en lengua, mire hermano, es otro nivel. El hablar en lengua, orar en lengua es fruto del Espíritu Santo Dios y mío. cosa que la carne no puede entender. Aleluya. Ni el reino de la tiniebla puede entender cuando tú estás orando en lengua. Amén. Y Así por eso, mismo mira, es. eso es algo bonito y te lo digo porque yo lo vivo a diario. Y cualquier gente que escuche esto dirá, este está más fanático que otra cosa, pero No, hermano, yo sabemos estoy que en no. un nivel que yo lo que estoy es buscando cada día más de Dios. Y Dios me ha llevado a ese nivel que muchas veces yo ando por la calle y la gente cree que yo estoy medio loco y yo voy hablando en lengua. Y son cosas que la gente tiene que buscar. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que tú te sientes débil y cuando tú comienzas a hablar en lengua, se Eso renuevan te- tu fuerza. Tu No, y te espíritu voy a se decir, fortalece. te voy a decir algo que, por ejemplo, te lo digo por experiencia. O sea, muchas veces tú estás en el culto dentro de la iglesia y tú estás orando, tú quieres sentir, ¿verdad?, al Espíritu Santo que haga algo en tu vida, porque uno, el que ha recibido el Espíritu Santo y lo ha vivido, siempre se mantiene como en la expectativa que el Espíritu Santo haga algo y siga como haciendo algo, pero muchas veces tú vas a la iglesia, no pasa, pero sin embargo de que llega a tu casa, tú lo Pasa. sientes en tu casa. Dios mío. ¿Entiendes? ¿Qué te digo a veces con eso? A veces tú en la intimidad con Dios es más fácil tú recibir una llenura del Espíritu Santo en ese momento que en la misma iglesia. Así es. No, porque tenemos que saber que a veces en la iglesia hay batallas, hay luchas, que aunque sea la casa del Señor, hay que librarlas. Y hay algo que yo he aprendido, cuando yo siento del Señor y veo que el ambiente está tenso, pues yo empiezo a clamar sola, no me importa. Si tengo que clamar, interceder yo, porque también muchas veces yo me lleno de gozo, no si porque yo brinqué o salté o que sentí o no sentí, sino a veces hasta ver que el Señor está haciendo un trabajo con alguien más, yo me sonrío. Y digo, wow, el Señor está haciendo un trabajo, porque cuando tú tienes ese amor de Dios que te da el Espíritu Santo, tú te sientes bien con que alguien más esté sintiendo en el momento una administración, o cuando viene alguien y le da una profecía a alguien más que tú sabes que va a ser de bendición para su vida, tú dices, wow, verdaderamente el Señor está haciendo un trabajo. O sea, de eso se trata, tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, de alegrarnos, de no solamente cuando el Señor obra en nosotros. Y uno de los temas que vamos a tratar hoy es cuando eliminamos el egoísmo. Cuando no pensamos que yo voy a buscar el Espíritu Santo para que me obre en mí y me sane mi familia, me sane mi casa, pero no pienso en lo que el Señor también puede hacer en los demás. Así es. A veces tú orando por los demás, también tú recibes bendición. El tú pensar en que el Espíritu Santo puede hacer una obra. Sobre en alguien que lo todo, necesite. cayendo, ¿verdad? Hemos hablado todo con relación al Espíritu Santo, pero es para que todo aquel que nos ve sepa que la mejor manera de tú poder identificar cuando es algo de Dios o es algo de tu propio deseo, lo primero que hay que buscar es la llenura del Espíritu Santo. Exactamente, como el versículo Porque el que Espíritu leímos. Santo es quien te va a ti a convencer de que lo que está pasando no es un deseo tuyo, Amén. sino un deseo de Dios. ¿Entiendes? Entonces, hasta que tú no tengas, por ejemplo, esa intimidad con el Espíritu Santo, tú no vas a poder identificarlo de una manera de que, sí, eso, por ejemplo, yo te puedo decir, sí, Junior me dijo una cosa, Ari me dijo una cosa. Pero cuando se trata de Dios, que son cosas que solo Dios y tú, en el momento que Dios entienda que debe revelarte algo, te va a pasar. Para tú identificarlo, primero es tú estar en completa comunión con Dios
y dejarte guiar por el Espíritu Santo. O sea, busca la llenura del Espíritu Santo para que tú puedas identificar eso más tarde. Mira, eso es así como tú dices, hermano. Y es tan importante la llenura del Espíritu Santo, es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes esa intimidad con el Espíritu Santo, Dios te revela algo a ti primero y luego te envía a alguien para confirmarte lo que ya Él te reveló en secreto. Entonces ahí nadie te puede engañar, porque cuando tú estás lleno nadie puede venir con una palabra que no venga de Dios, porque tú inmediatamente lo vas a identificar. Por eso es que hoy nosotros en día... Ese es el discernimiento que da. Exactamente. Y te digo esto por experiencia, porque en los últimos tiempos se están levantando gente que no están hablando de parte de Dios, sino bajo sus emociones. Entonces la iglesia tiene que prepararse y comenzar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Notar también que la llenura no es buscar una sola vez y ya, yo fui lleno. Mantenerse en una búsqueda constante. Tú sabes que tenemos que ser ambiciosos por la presencia de Dios. Es que nosotros pecamos diario. Tenemos que tener una ambición. Se vuelve, es como un vaso. O sea, tú te bebes el agua, se acabó, tienes que volver a llenar. Así mismo es el Espíritu Santo. Lo bueno es que el Espíritu Santo siempre está ahí y siempre quiere darnos más y llenarnos más. ¿Y qué pasa cuando una persona, por ejemplo, vive en esa búsqueda constante, en esa llenura constante, que va a llegar un momento de tu vida que tú no vas a poder vivir sin eso? Tú mismo, o sea, tu ser te lo va a pedir. Tú vas a decir, pero ve acá, a veces tú dices, pero ve acá, yo tengo como mucho que no siento que como no nada. Siento, entonces eso te va creando ahí, pero eso es el mismo Espíritu Santo como exigiéndote, busca. Sí, no me está buscando, ¿entiendes? Porque es que cuando tú lo tienes, ya eso se convierte en parte de tu vida y tú vas a querer todo el tiempo estar como en búsqueda, pero todo eso es para tú poder tener una vida de cristiana de acorde a la voluntad de Dios y no de acorde a lo que tú entiendes como persona que es lo bueno. Así es, mira, yo te voy a decir algo. Yo por un tiempo, porque la gente tiene que entender lo que nos está escuchando, es que nosotros no somos perfectos. Amén. Que en algún momento hemos estado en el suelo. Y si hoy estamos hablando de esto es porque Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo y nos ha dado la fuerza para continuar. En una ocasión, de ahí en adelante Dios marcó mi vida. Y hasta el día de hoy yo siento eso que tú acabas de expresar. Que yo cuando hay un día que yo no siento algo de parte de Dios, yo estoy asustado, como dice uno. Hice algo malo, Señor. En una ocasión yo estaba en mi casa viendo una serie en Netflix, muy desenfocado en lo que era el propósito de Dios. Y estoy así, de una hora a otra, escucho esa voz audible que me llama, Junior, quiero hablar contigo. ¿Y tú queriendo ver tu serie? No, pero no, yo escucho y comienzo a buscar dentro de la casa. Una persona que estaba en la casa le digo, ¿tú me llamaste? No. Y sigo viendo mi serie. Cuando la segunda vez vuelve y me llaman, Junior, quiero hablar contigo. Yo dije, ya entendí, Señor, yo sé que eres tú. Inmediatamente yo entendí que era Dios que me llamaba. Pero la de Samuel. Apagué a Samuel tuvieron que llevarlo 2 veces, a mí dos veces. La gloria sea para Dios. Y apagué la televisión. Yo no llegué bien a tirarme de rodillas cuando ya yo parecía un mar de lágrimas, llorando. Y Dios comenzó a tratar conmigo hasta el día de hoy. Yo hoy siento un amor inmenso por la presencia de Dios. Yo no hay un día que yo no busque esa llenura del Espíritu Santo. Y es que cada día nosotros tenemos que buscarnos más, porque es que Dios tiene más de lo que nosotros le podemos pedir. Entonces, ¿qué yo he aprendido? Cosas grandes y ocultas que no conocemos. Así es, para yo poder ser guiado por el Espíritu Santo, para yo no satisfacer los deseos de la carne, que eso es lo que el enemigo quiere, que aún nosotros estamos dentro de la iglesia, estemos satisfaciendo los deseos de la carne. Yo he aprendido que yo tengo que mantener una comunión con Dios a diario, en el trabajo, mientras conduzco el motor, mientras me muevo en un lugar, donde quiera que tú llegues, tú tienes que tener esa comunión con Dios. Amén. No simplemente esperar ir al templo y adorar a Dios, pero cuando tú estás lleno, cuando ya tú conoces, cuando ya tú amas la presencia de Dios, cuando tú sabes que el Espíritu Santo que te está guiando, tú no esperas un lugar X o una hora X para tú levantar una adoración a Dios. Entonces, ahí ya tú entiendes que tú estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque hay momentos que te llegan, yo me corro. Claro, te el invitado. Hay momentos que te llegan, Dios mío, yo siento a Dios. Hay momentos que a ti te llegan la tentación frente a tu puerta y tú entiendes, el Espíritu Santo no te tiene que decir a ti, eso es la tentación, ya tú mismo la reconoces. Porque te lo hace sentir. Dios mío. Las ofertas te llegan. Las ofertas te llegan y tú sabes cuando las ofertas vienen del reino de la tiniebla. Y es fuerte porque mientras más tú buscas de Dios, el enemigo sigue levantándose y buscando la forma de apiarte de ahí. Él es atrevido, como diría una hermana de la iglesia,
Porque él, mientras más tú buscas, más él busca la manera de echarte para atrás, sabiendo que tú estás más cerca de Dios que él. Porque si se atrevió a tentar a Jesús, ¿cuánto más a nosotros que somos simples mortales? O sea, es que Satanás nunca se va a detener y debemos como cristianos entender eso y hacerle ver al mundo que servir al Señor es muy bonito, pero también está esa parte difícil de que mientras más tú buscas de Dios, el enemigo va a buscar separarte de Él. Porque eso fue lo que hizo con Adán y Eva. El Señor tenía un propósito para nosotros como la humanidad, de que viviéramos felices, sin pecado. Y vino Satanás. Sin problema, no tuviéramos que estar trabajando, levantándonos a las 6 de la mañana a trabajar y a las 5 y coger una guagua para Bávaro. Entonces, como Satanás sintió, yo siempre estuviéramos lo comiendo digo, los frutos de la tierra. la Biblia no lo dice tal cual, pero yo siempre digo que eso es lo que le pasa a Satanás, y es que el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Satanás no tiene ni la imagen ni la semejanza de Dios, la tenemos nosotros. Entonces Satanás siente envidia de lo que el Señor depositó en nosotros. Y también siente envidia de que, y me imagino que siente remordimiento de que él estaba en el coro de adoración en el cielo y perdió ese privilegio. Y que él sabe que nosotros, por más que pecamos, el Señor vuelve y nos perdona. Y no significa que tengamos que pecar deliberadamente, pero que sino hay una que cosa, ya él perdió ese privilegio y no lo va a lograr recuperar. Porque oye, mientras que nosotros sí tenemos, podemos hay una acercarnos cosa que al Señor. nosotros tenemos muy diferente a Satanás, y es que, por ejemplo, nosotros nunca hemos querido tomar el lugar de Dios. Así es. Al contrario, nosotros sabemos aunque que la Torre Dios de Babel es estaban que casi hace en eso. todo. ¿Entiendes? Entonces, en nuestro tema de hoy, una de las cosas que nos hace fallar o nos hace confundirnos son las emociones. Las emociones, porque cuando tú tienes un deseo grande de algo y tú recibes, por ejemplo, una palabra o algo, ya esa emoción como que tú la alimentas y ya tú dices, bueno, ya Dios me habló, es aquí. Pero sin embargo, ¿cómo tú vas a poder discernir eso si tú tienes ese deseo tan grande ahí? Entonces eso crea una confusión, porque tú lo que estás escuchando es lo que tú quieres escuchar. Y Dios no trata contigo simplemente porque tú tengas un deseo. No. O sea, Dios trata contigo con lo que Él entiende que a ti te conviene en el momento. No, y que el Señor no trabaja con emociones. Si fuera por nuestras emociones tan bipolares, mira, este mundo tuviera ya más de la deriva de lo que está. Si el Señor se guiara por emociones, de que hoy mi hijo se levantó con ánimo de hablar conmigo, déjame ir donde ir. Y que mañana nosotros digamos, no, yo hoy no voy a orar, y el Señor diga, sí, lo voy a dejar tranquilo, porque hoy Él no quiere orar. Mira, si el Señor dependiera de nosotros, tuviéramos ese rato perdido y no hiciera sentido. Tú sabes que dentro de nosotros mismos, los cristianos, dentro de la iglesia, cometemos un error, y es que cuando tú llegas a tener esas emociones tan fuertes que te dominan, llega un momento que tú simplemente oras por ti. Se te olvida que tú tienes un hermano al lado, que cuando viene a ver Dios te está mandando orar por ese, pero tú no lo estás viendo porque tú no estás pensando en lo que tú quieres. Señor, cuídame, Señor, no convierte en egoísta. Muy diferente a cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque tú piensas en la necesidad del otro primero. Es que tú hay tiempo que tú no oras por ti, por lo que te hace falta, tú oras por lo que al otro le hace falta. Amén, ahí es que el Espíritu Santo se encarga de matar cada cosa de la carne, se encarga de matarla. Cuando tú le permites entrar a él, tú decías, Satanás no pide permiso, ¿es verdad? No. Satanás, sin invitarlo, él entra a la fiesta. Sí. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo espera que tú le abras la puerta para entrar. Por eso tú tienes que anhelarlos. Donde no lo anhelan, Él no está. Porque Él no está para perder el tiempo. No. El Señor es como esa persona que quiere buscar ese hombre que quiere buscar una novia, y aunque él sea un delincuente, Él va a buscar la que Él sabe que está rescatada. Entonces el Señor, asimismo, cuando Él sabe que la casa está limpia, que tu corazón está limpio y que tú estás dispuesto y abriste la puerta, cuando tú limpias tu casa, que tú dices, déjame abrir la puerta para que entre aire fresco ahora, asimismo entonces el Señor entra porque tú le abriste la puerta. Porque donde hay una casa sucia, desordenada, el Señor no va a entrar. No mora. Porque Él no mora en templo sucio. Así es. Una de las cosas que después que yo estoy en estos caminos es, normalmente, ¿a quién no le gustaría estar bien? O sea, a la gente, todo el mundo le gustaría estar bien, hablando acomodado económicamente, buenos trabajos quizás, una familia estable, todo eso. O sea, y que el hombre todo el trabaja mundo para sueña con eso, como humanos soñamos con eso. Pero ¿qué pasa? Yo
Cuando empecé a tratar más de cerca la relación con el Espíritu Santo, siempre le he pedido al Señor y yo le digo, Señor, dame lo que yo necesito. O sea, no me dé cosas que yo mañana me envuelven tantas cosas que yo me olvide de ti. O sea, dame lo que yo necesito, lo que tú entiendes que necesita mi familia. Porque es que la gente a veces también no sabemos pedir. ¿Entiendes? Porque tú ves una cosa, yo le pido al Señor lo que yo necesito y Dios me bendice a mí y yo puedo bendecir a otro. Y quizás yo entienda en el momento que Dios me lo dio porque yo lo necesitaba, usted dio en abundancia, pero el propósito es que tú recibas, pero para bendecir a otros. La palabra es clara con eso, dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Está ahí en la Biblia. Entonces, ahí vamos con los deseos. Volvemos con los deseos. Sí, el segundo paso sería, además de la emoción, entonces dominar nuestros deseos. Porque no es que te va a eliminar sus deseos, porque todos tenemos deseos de cosas, como tú decías. Pero dominarlo, de que eso no te controle al nivel tal que le ocupe el primer lugar, que es el que debe tener Dios. Todo depende con la magnitud o con el propósito que tú pidas las cosas. La carne, señores, es algo que... No, es por si tengo que salir corriendo. La carne es egoísta, porque la carne simplemente quiere satisfacerse ella. Y con eso nosotros tenemos que luchar a diario, porque andamos con ella para arriba y para abajo. Y la satisfacción de la carne es un momento. Es un momento. No la podemos arrancar. No la podemos arrancar. Si el hombre pudiera arrancarse la carne, los deseos de la carne, viviera un chin mejor. Cuando hablamos de deseos de la carne, para aquel que no sabe, estamos hablando de deseos humanos. Deseos propios del humano. O sea, deseos son cosas que no son de Dios. Que nos desenfocan del propósito y del llamado de Dios. Muchas cosas pueden ser sanas, pero no son el propósito del Señor para tu vida en ese momento. Y que tampoco deben... O puede ser que en otro momento sea. Claro. Porque es que nosotros tenemos que ir por etapas. Porque cuando Dios te da, por ejemplo, todo lo que tú quieres, todo lo que Él tiene para darte de un fuetazo, no es lo mismo. Porque y eso me recuerda a mí a Salomón. Tú no tienes que aprender. ¿Tú sabes lo bien que empezó Salomón? Ah. A mí me ha dolido en el alma. Cada vez que yo leo la historia de Salomón me da como un dolorcito. Porque yo digo, caramba, este muchacho empezó bien, orando al Señor que lo dirigiera, que le diera sabiduría. Pero el Señor, ¿por qué lo hiciste? Pero tú sabrás. Viene y de un fuán le da toda esa riqueza. Y la gente, sabiduría, todo junto. Y empezó todo el mundo a alabarlo. Y él se empezó a vanagloriar, a sentirse él. A tener muchas mujeres. A dejar que sus mujeres tomaran en la tierra del Señor, la tierra santa, empezaran a adorar ídolos y sus propias religiones. O sea, le quitó el primer lugar al Señor. Y por eso yo voy de acuerdo contigo, Gerald. Yo siempre le pido al Señor eso mismo. Y a la gente le deseo lo mismo siempre. Yo le digo, me gusta una frase que dice, te deseo lo suficiente. O sea, que el Señor nos dé lo suficiente y ya. Lo que nosotros necesitamos. Porque a veces, por más que una gente no quiere desviarse, cuando una persona a veces tiene tanto, muchas veces está procurando mantener ese estatus y mantener llenándose los bolsillos, que su mente se quede ocupada en cómo produzco ahora y qué estrategia utilizo ahora para que mi empresa siga. Y no es que está mal, eso no está mal. Lo malo es que como seres humanos todo nuestro tiempo se lo damos a eso muchas veces y entonces le quitamos el primer lugar al Señor. Y con algo simple, te lo voy a poner más fácil. Tú estás sin trabajo. Dios mío, por ahí yo. Y le pidas un trabajo. Entonces ahí, dime, Junior. Señor, no puedo ir a la iglesia porque el trabajo me lo impide. Hay cosas que Dios no se le entrega al hombre porque Dios conoce que si se le entrega el hombre se va a apartar. Y Dios prefiere mejor que se salve. Claro. Por eso hay gente pidiendo y no ha recibido lo que están pidiendo, porque Dios sabe que si se lo entregan se van a perder. Te lo di, te fuiste. Si le da un carro, saben que a través de ese carro se van a descarriar y van a perder su vida. Y es lo que tú dices, hay gente que te dicen a ti, Gerard, ora por mí, que yo necesito un empleo. Tú sanamente comienza a orar por esa persona para que Dios le abra la puerta. Pero ¿qué sucede? Dios le da el empleo. Y ni te lo dice. No te lo dicen. Y tú te das cuenta con el tiempo que por qué fulano no está viniendo a la iglesia. No, porque está trabajando. El trabajo no lo deja. Y entonces tú le preguntas a fulano, pero tú no estás yendo a la iglesia. No, yo estoy trabajando. Y yo a veces le digo, yo a veces le digo, así como lloré para que Dios te diera el trabajo, yo voy a dar para que te lo quite. Después te sale con un colín a buscar. Hermano, ahora nadie le va a pedir que le dé trabajo. No hay que ser consciente, señores. Nada lo que puede pasa faltar es, de Dios. Lo que pasa es que es lo que decía la hermana Aris. Si te dio el trabajo, pon primero a Dios y después tu trabajo.
y tú vas a ser bendecido en tu trabajo. Es Si que pones somos mal primero a agradecidos. Somos mal agradecidos nosotros. El egoísmo, Por hermano, eso es. el egoísmo. Eso me recordó un testimonio que vi en Facebook. No sé si esa señora es cristiana, pero me pareció muy bonita su historia de una española que ella se iba a llevar un dominicano para su país, se iban a casar allá. Pero ella vino primero aquí y ella se enamoró del país. Pero lo que más me impactó es que ella dijo, yo allá en mi país había escuchado de Dios y esas cosas, pero me di cuenta que en Dominicana la gente menciona tanto a Dios y está siempre procurando buscar a Dios, que ahora yo empecé a poner a Dios en primer lugar en mi vida, y lo bien que nos está yendo ahora es increíble. Y digo, mira, las piedras están hablando, porque hay gente que a veces no asiste a la iglesia, pero pone a Dios en primer lugar, y te dan testimonio y te dicen, mira, yo desde que empecé a poner a Dios en primer lugar, las cosas cambiaron en mi vida. Y se lo decimos a ustedes que nos están viendo. Empieza a poner a Dios en primer lugar y usted va a ver que las cosas van a empezar a cambiar. Y lo que usted Para creía, bien. Para bien. Amén. Así es. No es que los sí de Dios son buenos y los no también. Claro. Es que Dios Es nos que Dios conoce. todo lo que hace lo hace para Sí. conveniencia tuya. Porque es que Dios no necesita nada. Dios lo tiene todo. Entonces, si Dios hace algo, no es porque a Dios le conviene. No. Es porque Él entiende que es lo mejor para ti. Así mismo. Así es. Como nuestros padres, que uno entendía. Así Él va estrenando lentes. Dios mío. Uno entendía que nuestros padres le prohibían cosas a uno porque no querían que uno disfrutara de la juventud y las cosas. Pero después cuando uno crece y madura, uno le agradece. Uno dice, wow, de verdad, si no me hubieran... Siempre por eso. Pero hermano me está Terrible. interrumpiendo este tema. Hermano, vamos a hablar con usted, entonces ya que Gerald no quiere. Miren, además de dominar nuestros deseos, ¿cómo nos damos cuenta si somos nosotros o es Dios el que está hablando, el Espíritu Santo que está hablando? Porque yo tengo entendido, según esto que hemos buscado aquí, que los fuertes sentimientos no son suficientes. O sea, el de sentir y que calofrío y que yo sentí en mi espíritu, que a veces no es el espíritu verdadero. No ¿Cómo rabacugo. así? ¿Cómo así el espíritu? ¿Cómo así? No, porque hay gente que siempre está sintiendo. ¿Tú no lo Y ¡fuego! Sí, hay gente de que yo siento ahora mismo. Y así mismo, eso que están yendo a entrevistas, que me da pena, que a veces están en un lugar que no es consagrado al Señor. Y dice, aquí yo estoy sintiendo el Espíritu. Yo soy de la que creo que hay lugares donde el Espíritu de Dios no está. No, y cuando Y usted desciende no puede cambia estar todo. en cualquier lado diciendo de que aquí yo estoy sintiendo el Espíritu. Porque si de Una verdad está el cosa- Espíritu Santo, los que están a tu alrededor tienen que sentirlo. Una y sentir eso cosa el que Señor está yo obrando. quiero poner. Dios claro. mío. Una cosa que yo Pero quiero ya no te poner. vas a hablar, no No, quería hablar ahorita. no, lo que Ya pasa van a es, hablar lo a ti, que ahora viene pasa es que lo que te voy a decir, Es fuerte. lo que te voy a decir es muy importante, que es un problema que tenemos en las iglesias, que la gente le gusta mucho decir Dios me dijo. Ajá. Es un mal. Hay gente que le gusta eso. Eso está Yo no fluyendo entiendo. mucho. Cada vez que llevo una gente todo el tiempo, Dios me dio, yo, Sí. yo prefiero decirle, pero dame el WhatsApp, a ver si es por WhatsApp. Sí. No, y, No, y no, hay no. que tener mucha cuenta cuando Ojo tú dices que con Dios me eso, dijo. ojo con Lo eso. primero es que cuando Dios te da una palabra, esa palabra se tiene que Yo cumplir. digo, yo quiero decir algo o yo siento decir algo, pero mencionar a Dios no, porque yo digo, Señor, si por si acaso me estoy equivocando, yo no te voy a mencionar. No, mejor me equivoqué Ya, yo. sí, Yo ya, no te puse a ti como un sí, mentiroso. Yo a ti no te voy a utilizar, pero Porque tú sabes, eso es peor si eres todavía. tú, yo digo, si eres tú, pues hale sentir a esa persona, pero yo de mi boca no lo voy a decir. Amén. Mira, lo primero es que cuando algo viene de parte de Dios, por más duro que sea, tú te sientes satisfecho con la palabra que Dios te dijo. Y que ya Oye, saliste de eso. puede ser lo Óyeme, tú contrario de lo que sientes tú lo estás más pidiendo. Porque es un peso Tú que sientes quita. paz. Cuando tú sientes esa paz, tú entiendes que Dios te está hablando. Y te puede ser la respuesta contraria a lo que tú estás Pero pidiendo. el hermano está respondiendo la pregunta al tema. ¿Eh? Entonces, por eso es que uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo para uno saber cuándo una cosa viene de Dios. O Porque sea, si que tú uno no tienes... siente paz, usted dice. Claro, cuando... Y si Dios te dijo que rojo es rojo, Dios mañana no te va a venir con otra persona. Y que Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Ay, Dios qué no se blasfemia, equivoca. es una blasfemia. Dios cuando te da Porque una no es palabra, hijo de esa hombre palabra para es. mentir. Por eso es lo que tú dices. Hay mucha gente diciendo hoy, Dios me dijo. Pero- Confundiendo. y gente. se cumplió esa palabra. No, se cumplió esa palabra. Se quedó en el aire. Se quedó en el aire porque no fue Dios que habló. Cuando Dios habla, la palabra tiene cumplimiento. Puede ser que no se cumpla hoy o mañana, pero tiene fecha de cumplimiento. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y como te dije, cuando Dios te habla a ti, puede ser la respuesta contraria a lo que tú estás esperando. Tú sientes paz y tranquilidad. No, tú te sientes feliz. Feliz Eso de es la como cuando vida. la gente te dice que no y te deja contento. Entonces una Dios de las te dice cosas... a ti, no es así. Y tú te sientes
nosotros queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo, pero no le damos el tiempo a Dios de que nos dirija. Tú le pones una petición a Dios de poner una empresa. Y mañana tú quieres que resuelva. No, mañana está montando la empresa. O usted empieza a hacer montarla sin esperar la respuesta. O te lo voy a poner más fácil. Cuando Dios te da una palabra de que tú vas a ser pastor y ya tú estás buscando el celular para montar la iglesia. Todavía no tienes la preparación y ya tú estás en eso. Lo primero es un proceso que viene para usted ser preparado. Amén. Cuando usted cumple ese proceso y usted se ha preparado, entonces de ahí es que empiezan a surgir las cosas, pero es al tiempo de Dios, porque la palabra puede ser hoy y cumplirse en 20 años. Lo que Dios te prometió hoy, porque eso es un proceso que Dios va llevándote a ti de nivel en nivel para poder cumplir eso en ti. Porque es que no puede cumplirlo de la noche a la mañana, porque si te da algo que tú no sabes manejar, entonces no hizo nada. Va a fracasar. Entonces Dios no trabaja así. ¿Qué le queremos decir a todo aquel que nos ve? Para usted saber si son sus deseos o el Espíritu Santo, primero ore. Busque la llenura del Espíritu Santo. Busque de Dios. Para que Dios entonces usted puede ponerle a Dios y decirle, Señor, mira, si es tuyo, todavía a ti te hayan dado una palabra y tú tienes que decirle, Señor, si esto es tuyo, confírmame. Y si tienes que confirmarte 10 veces, pídele 10 confirmaciones hasta que tú te sientas seguro. Pero pide la confirmación de Dios, porque ahí es que único nosotros podemos darnos cuenta cuando eso viene de Dios o es un simple deseo de nosotros. Amén. Le recomendamos a todo aquel que nos ve, ore, ayune y busque. Si usted no sabe cómo hacerlo, busque ayuda en personas capacitadas dentro de su iglesia. Asista a una iglesia más cercana si no está asistiendo a ninguna. Claro. No, y la Biblia no instruye. La Biblia nos da los pasos para Y nosotros para leerla, seguir. pedirle al Señor que le Dirección. ayude a entenderla. Exactamente. Que le ilumine. Y tener claro que si uno anda conforme a los deseos de la carne, siempre vamos a ser dirigidos por los deseos de la carne. Pero si andamos conforme a lo espiritual, al Entonces espíritu, ahí cabe el dicho que dice, dime con quién andas y te diré te quién diré con eres. quién eres. Ya vamos a finalizar. Gerald dijo que Dios. quería hacer una vigilia, ¿Cómo así? pero tenemos que terminar. Está bueno el tema. Está bueno. Esos lentes de la sierva bajaron fuerte. Conversar, señores, no lentes de esa, como la Ay, Dios sierva. mío. Eso bajó. Esto sí es fuerte. Bueno, Eso es hermano. influencia. Tu esposo es fino. Ya viene tú, dije que el esposo, pues ya no lo ha dicho. Ya usted sabe. Sí, ya que tú dijiste el esposo, sí, fue mi esposo que me regaló esos lentes. Si era lo que tú querías Es saber, fino Kiera. su esposo, le dije. Venga acá. No, pero eso tiene que decirlo ella. Pero esos lentes, O sea, que tú estás diciendo que ella no. esos lentes yo los uso Señores. para ocasiones especiales. Dios mío. Hermano, no. Nosotros hemos llegado al final de Sí, este hemos programa. llegado. Síganos, Agradecemos a todo aquel que sigue nuestras redes sociales. Que sigan también a En nuestro todos los lados querido estamos. Junior Jiménez. Junior, dale tus redes sociales a la gente para que te siga. Y ahí despide el Lo único que yo estoy un programa, si poquito quieres. apartado en las redes sociales. Pero yo estoy en Facebook. Pero él como está en Pero Instagram, no se predicador, ¿cómo lleve. uno lo ve? Junior No se Jiménez, lleve, él está en Junior Instagram. Jiménez. No, lo que pasa es que a veces tú tienes que apartarte de ciertas cosas que te están robando el tiempo de Dios. Amén, ¿entiendes? amén. Y esas son cosas que tú la aprendes, el Espíritu Santo te hace entenderla cuando tú estás buscando de él. Que mientras tú no estás buscando, tú te pasas 1, 2 horas y 4 horas en las redes Ay, Dios navegando. santo, ¿y quién tiene tiempo para durar tanto ahí metido? No, pero eso es algo normal en el que Pero está. ya, eso es para otro programa. No, le pedimos a Así Dios lo va de una duro. manera especial que bendiga la vida de cada persona que nos están escuchando y que realmente esto le sirva de edificación. Y si usted está viviendo un evangelio a media y que a partir de esta hora usted comienza a buscar de Complételo. Dios a profundidad, métase en la profundidad, que ahí es que Dios revela los misterios que Él tiene para nosotros, ahí es que Dios va a Así comenzar es. a guiarlo. Cuando usted busca la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a encargar de sacar cada cosa que no le pertenecen a Dios, que están dentro de su vida. Se va a encargar de sacar el orgullo, el egoísmo, todas esas cosas que son para complacer a la carne, el Espíritu Santo se encarga de sacarlo. Simplemente tenemos que darle la oportunidad de que Él entre a nuestra vida y Él se encargará de hacerlo como está establecido en la palabra. Amén. Y Amén. suscríbase y dele like. Estamos en las diferentes No, pero plataformas esta digitales. sierva tiene un ánimo para decir suscríbase y dale like. ¿Cómo es que Pero, nosotros hermano, hacemos? pero- Suscríbase a Muchachos de Luz y dele like. Y esta fue nuestra entrega de hoy, Eso es muy señores. fuerte. Nos despedimos y gracias por haber estado con todos nosotros. Bye.